A veces, la persona que te salva es la última que te esperarías. Emma Dawson aprendió esa verdad en una fría noche de otoño, cuando su peor pesadilla entró por la puerta del baile del pueblo. Su ex marido la había encontrado, y ella podía ver la ira en sus ojos desde el otro lado de la sala. Aterrorizada y sola, se volvió hacia el único hombre que tenía cerca, Cole Brennan, el tranquilo montañés al que todos evitaban. Se inclinó hacia él y le susurró, «Ayúdame, mi ex está aquí». Lo que Cole hizo a continuación sorprendió a todos los presentes. La abrazó sin decir palabra y la reclamó como suya. La mirada que le dirigió a su exmarido prometía algo de lo que todo el pueblo hablaría durante años. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial reservado para ti. La ciudad de Pine Ridge, Montana, se encontraba enclavada en un valle donde las montañas se encontraban con las llanuras, un lugar donde la civilización se codeaba con la naturaleza salvaje. A veces perdía la batalla. En el otoño de 1887 era un asentamiento de quizás 300 almas, la mayoría de ellas gente decente que intentaba ganarse la vida honradamente en una tierra obstinada. La calle principal contaba con una tienda general, una iglesia con un orgulloso campanario blanco, un modesto hotel, una herrería que resonaba desde el amanecer hasta el anochecer, y un salón que las damas respetables fingían no ver, pero cuya presencia mantenía la paz a su manera. En las afueras del pueblo, más allá de las últimas cabañas residenciales, se encontraba una escuela de una sola aula, pintada de blanco con ribetes rojos. No era gran cosa, pero representaba algo importante para la comunidad, un compromiso con el futuro, con la idea de que sus hijos tendrían mejores oportunidades que las que ellos habían tenido. Dentro de esa escuela, 5 días a la semana, Emma Dawson enseñaba a leer, escribir, aritmética y todo lo que podía a alumnos de entre 5 y 14 años. Emma tenía 34 años ese otoño, aunque la mayoría de la gente de Pine Ridge la habría adivinado más joven, ya que tenía ese tipo de belleza tranquila que no se anunciaba. Llevaba el suave cabello castaño recogido en un sencillo moño, tenía ojos color avellana que reflejaban cualquier luz que los iluminara y una forma de moverse que sugería que hacía mucho tiempo había aprendido a no llamar la atención. Había llegado a Pine Ridge 6 meses antes con un solo baúl, un certificado de enseñanza de la escuela Normal, Street Louis, y una necesidad desesperada de desaparecer. El pueblo le había hecho pocas preguntas. Los maestros escaseaban en la frontera, especialmente los que tenían las credenciales adecuadas, y Emma tenía buenas referencias, o al menos había presentado cartas que parecían lo suficientemente oficiales. Había alquilado una pequeña habitación en la casa del pastor Samuel Whitfield y su esposa Mary, pagando el alquiler con una parte de su modesto sueldo. El resto lo ahorraba con una disciplina que delataba las duras lecciones que había aprendido sobre la seguridad. Sus alumnos la adoraban. Tenía un don para hacer que las clases fueran interesantes, para entender qué niño necesitaba un estímulo suave y cuál necesitaba mano dura. Nunca levantaba la voz, nunca utilizaba la vara que colgaba junto a la puerta, lo que la diferenciaba de los profesores que la mayoría de los padres recordaban de su propia infancia. Los niños también percibían algo más, aunque eran demasiado pequeños para nombrarlo. Emma entendía el miedo. Cuando Billy Thompson llegó al colegio con moratones mal ocultos bajo el cuello de la camisa, Emma supo sin preguntar de qué tipo de hogar procedía. Ella había sido esa niña y más tarde, esa mujer. En Street Louis había sido Emma Hartwell, hija de un empleado de banco, con una educación superior a la habitual para las mujeres de su clase social. A los 22 años, se había casado con Jacob Dawson, un veterano encantador, siempre sonriente y con perspectivas en el negocio del transporte de mercancías. Durante el primer año se había convencido a sí misma de que era feliz. Al segundo año había descubierto que el encanto de Jacob era una máscara que ocultaba un carácter frío y controlador. Al tercer año había comprendido que la máscara podía caerse por completo cuando estaban solos y nadie podía oír sus gritos.
Lo había soportado durante 8 años. 8 años caminando sobre cáscaras de huevo, controlando sus estados de ánimo, midiendo cuidadosamente cada palabra y cada gesto para no desencadenar su ira. Se había convertido en un fantasma en su propia vida, invisible y silenciosa. Sin embargo, lo peor no era la violencia, que ya era bastante terrible. Lo peor era cómo él la había convencido de que era culpa suya, de que si ella fuera mejor, más callada, más obediente, todo iría bien. El incendio que destruyó su casa había sido un accidente y había volcado una lámpara, según dijeron los vecinos. Probablemente ocurrió cuando Jacob estaba fuera por negocios. Emma Hartwell fue dada por muerta en las llamas. No se encontró ningún cuerpo, pero el calor había sido tan intenso que lo consumió todo. Jacob había llorado su muerte públicamente y de forma adecuada. Incluso había aceptado las condolencias con lo que parecía un dolor genuino. Lo que nadie sabía era que Emma había provocado el incendio ella misma, con cuidado, deliberadamente, tras meses de planificación. Había empaquetado lo imprescindible semanas antes y lo había escondido en casa de un vecino comprensivo que no hizo preguntas. La noche en que Jacob se marchó a Chicago para un viaje de 3 días, ella preparó la escena, encendió la lámpara y se alejó de Emma Dawson para siempre. Volvió a ser Emma Hartwell, utilizando su apellido de soltera, y se dirigió al oeste con la determinación de alguien que no tenía nada que perder. Pine Ridge estaba lo suficientemente lejos, lo suficientemente aislado y lo suficientemente diferente de Street Louis como para que ella sintiera por fin que podía respirar. Y entonces apareció Cole Brennan. Cole vivía en las montañas al este de la ciudad, en una cabaña que había construido con sus propias manos 3 años antes, cuando llegó por primera vez al territorio. Tenía 38 años, era alto y de hombros anchos, como los hombres que trabajan duro y comen sencillo. Tenía el pelo castaño oscuro, salpicado de canas prematuras, normalmente un poco demasiado largo, y su rostro tenía el aspecto curtido de alguien que pasa la mayor parte del tiempo al aire libre. Tenía unos ojos grises y firmes que no se le escapaba nada y que tampoco revelaban mucho. El pueblo sabía muy poco sobre Cole, y eso era exactamente lo que él quería. Bajaba de la montaña una vez al mes para comprar provisiones, harina, sal, municiones, aceite para lámparas y cualquier otra cosa que no pudiera cazar, cultivar o fabricar él mismo. Era educado en sus transacciones, pagaba en efectivo o con pieles para intercambiar y no se entretenía en conversaciones. Los tenderos lo encontraban cortés pero distante. Los hombres que intentaban entablar conversación con él en el salón aprendieron rápidamente que Cole no bebía mucho y que no hablaba en absoluto de dónde venía ni de por qué había elegido vivir como un ermitaño. Lo que el pueblo sabía o creía saber provenía de rumores y especulaciones. Alguien afirmaba haberlo reconocido como un antiguo explorador del ejército. Otro juraba haber visto cicatrices en sus manos que parecían marcas de tortura. Un vendedor ambulante decía haber oído hablar de un tal Cole Brennan que había sido condecorado por su valor en las guerras indias y que luego había desaparecido después de que toda su unidad fuera masacrada en una emboscada. Las historias variaban, pero todas coincidían en una cosa. Cole Brennan había visto violencia y no quería más. La verdad, como suele ocurrir, era más complicada. Cole había servido como explorador del ejército y era bueno en su trabajo, tan bueno que lo ascendieron para dirigir una pequeña unidad especializada encargada del reconocimiento en territorio hostil. Durante 3 años, él y sus hombres habían cumplido con su deber con eficacia y con un mínimo de bajas. Cole había aprendido a leer el terreno, a intuir el peligro antes de que se materializara, a mantener con vida a su gente en situaciones en las que la mayoría de los hombres habrían entrado en pánico. Y entonces, una mañana de otoño de 1884, condujo a 12 hombres a un cañón en el territorio de Montana, siguiendo la información de que una banda de renegados lo estaba utilizando como base de operaciones. La información era errónea o peor aún, deliberadamente falsa. Su unidad había caído en una emboscada cuidadosamente preparada.
Cole sobrevivió porque iba en cabeza y tuvo la presencia de ánimo de ponerse a cubierto cuando se produjeron los primeros disparos. Luchó para volver junto a sus hombres, tratando de reunirlos y organizar una defensa. Cuando cesaron los disparos, 11 de sus 12 hombres habían muerto. El 12º murió en los brazos de Cole una hora más tarde, después de que Cole hubiera expulsado a los atacantes y asegurado la posición. Ese hombre, un chico de solo 19 años, había utilizado sus últimos alientos para decirle a Cole que no era culpa suya, que nadie podría haberlo sabido. Cole nunca le había creído. Había renunciado a su cargo, cobrado su última paga y desaparecido en el desierto. Durante 3 años había vivido solo, hablando con la gente solo cuando era necesario, evitando los vínculos, evitando las responsabilidades, evitando la posibilidad de que su juicio volviera a fallar y le costara la vida a alguien. La danza anual de la cosecha no era el tipo de evento al que Cole solía asistir. Ese día había ido al pueblo a por provisiones y tenía pensado volver a la montaña antes de que anocheciera. Pero el pastor Whitfield lo había interceptado a la salida de la tienda y le había hablado con la suave insistencia de un hombre que se ganaba la vida cuidando almas, y de alguna manera había convencido a Cole de que el aislamiento no era lo mismo que la paz. Así que Cole se encontró esa noche de pie, incómodo, al borde del salón comunitario, viendo a las familias reír, bailar y celebrar otro año de supervivencia en la frontera. Se había dicho a sí mismo que se quedaría una hora para complacer al pastor y luego se escabulliría. Llevaba allí unos 45 minutos, bebiendo una taza de ponche y contando los minutos que faltaban para poder marcharse educadamente, cuando Emma Dawson apareció a su lado con terror en los ojos y le susurró 5 palabras que lo cambiarían todo. «Ayúdame. Mi ex está aquí». Cole se había fijado en el hombre en cuanto entró por la puerta. Años de entrenamiento militar le habían dotado de instintos que no podía desactivar ni siquiera cuando quería. La capacidad de evaluar una habitación, identificar amenazas, catalogar salidas. Este hombre irradiaba maldad del mismo modo que una serpiente de cascabel irradia peligro. Tendría unos 40 años, vestía un traje que había visto días mejores y tenía la cara enrojecida por haber bebido recientemente, aunque caminaba con bastante firmeza. Pero eran sus ojos los que lo decían todo. Recorrían la sala con la intensidad concentrada de un depredador que caza una presa específica. Cole había sido consciente de la presencia de Emma durante toda la noche. Era difícil no serlo, ya que era una de las pocas mujeres solteras presentes, y su tranquila elegancia llamaba la atención, aunque su comportamiento desanimaba a acercarse a ella. Había notado cómo se mantenía en los bordes de la sala, cómo sonreía a sus alumnos y a sus familias, pero sin relajarse nunca del todo, sin bajar la guardia. Había reconocido algo en esa cautela, en esa constante conciencia del entorno. Lo había visto en su propio reflejo con bastante frecuencia. Ahora veía cómo se le iba el color de la cara al ver al hombre en la puerta, cómo se le ponía el cuerpo rígido por un miedo tan profundo que era casi tangible. Y supo, con la certeza de alguien que había visto todas las formas de violencia humana, que esta mujer estaba mirando a alguien que le había hecho mucho daño y que volvería a hacerlo si tuviera la oportunidad. La mente de Emma se había quedado en blanco por el terror. Durante 6 meses, había vivido con el miedo constante de ser descubierta, pero casi se había convencido a sí misma de que eso no sucedería. Jacob pensaba que estaba muerta. Había sido muy cuidadosa, no había dejado rastro. Había utilizado su apellido de soltera. ¿Cómo la había encontrado? ¿Cómo lo había sabido? Pero esas preguntas eran un lujo que no podía permitirse. En ese momento, Jacob la había visto. Vio cómo el reconocimiento se reflejaba en su rostro, vio cómo su expresión pasaba de ser la de alguien que caza a la de alguien que ha encontrado a su presa. Él sonrió y ella recordó esa sonrisa, la que precedía al dolor, la que significaba que había decidido que debía darle una lección. Tenía quizás 30 segundos antes de que él cruzara la sala. El salón estaba lleno de familias, niños, personas que le importaban. Si Jacob montaba una escena allí,
Si la reclamaba como su esposa, y lo haría, lo proclamaría a cualquiera que la escuchara con atención, su vida reconstruida se haría añicos. Y si intentaba huir, si intentaba salir por la puerta trasera, él la seguiría. La acorralaría en algún lugar privado, donde nadie pudiera intervenir. Sus ojos se posaron en Cole Brennan, que estaba solo junto a la mesa de refrescos, y algo en su interior tomó una decisión antes de que su mente consciente se diera cuenta. Era el hombre más peligroso de la sala, al que todos evitaban, y estaba justo allí. Se acercó a él con pasos rápidos, intentando que no pareciera que huía. De cerca, era aún más imponente, fácilmente 15 centímetros más alto que ella, con la complexión sólida de alguien que se había pasado la vida realizando trabajos físicos duros. Pero sus ojos, cuando se encontraron con los de ella, no eran crueles. Eran cautelosos y reservados, pero no crueles. «Ayúdame», susurró, inclinándose lo suficiente como para que solo él pudiera oírla. «Mi ex está aquí». Vio cómo procesaba la información, vio cómo su mirada se desviaba hacia Jacob, que ahora se abría paso entre la multitud hacia ellos, vio cómo evaluaba la situación con lo que parecía eficiencia militar. Y entonces, sin dudar, sin hacer una sola pregunta, Cole Brennan dejó su copa y le ofreció la mano. «¿Me concede este baile, señorita Dawson?» Su voz era más grave de lo que ella esperaba, áspera por la falta de uso, pero firme. Ella tomó su mano. Su palma estaba callosa y cálida, y él la condujo suavemente a la pista justo cuando el violinista comenzó a tocar un vals. Cole los colocó deliberadamente, se dio cuenta Emma, de modo que ella quedara en el interior de la pista, protegida por su cuerpo de la aproximación de Jacob. «El hombre del traje marrón», dijo ella en voz baja mientras comenzaban a moverse. «Es él, lo sé». La mano de Cole descansaba correctamente sobre su cintura, mientras que la otra le sostenía la suya con una delicadeza sorprendente para alguien tan claramente capaz de cometer actos violentos. «Quédate cerca de mí. Déjame encargarme de esto». Emma había pasado 8 años con un hombre que daba órdenes que en realidad eran amenazas. Pero esto no era eso. Cole no le estaba dando órdenes. Le estaba ofreciendo protección, ofreciéndose a interponerse entre ella y el peligro. La diferencia le provocó un nudo en la garganta por una emoción inesperada. Llevaban bailando quizá medio minuto cuando Jacob llegó al borde de la pista. Cole los giró con suavidad para poder ver cómo se acercaba Jacob mientras mantenía a Emma en una posición segura. Cuando Jacob pisó la pista, con la clara intención de interrumpir el baile, Cole simplemente se movió, ajustando su trayectoria para que otras parejas bloquearan el acceso de Jacob. «Emma». La voz de Jacob atravesó la música con tanta fuerza que los bailarines cercanos se volvieron para mirar. «Emma, necesito hablar contigo». La sala comenzó a notar la perturbación. El arco del violinista vaciló ligeramente. Las conversaciones se acallaron cuando la gente intuyó que se estaba gestando un drama. Cole los detuvo, manteniendo su posición protectora. Miró a Jacob con la mirada fría y evaluadora de un hombre que había enfrentado amenazas peores y había sobrevivido para contarlo. «La señorita está bailando», dijo Cole. Su voz no era alta, pero se oía claramente. «Y no creo que quiera hablar contigo». El rostro de Jacob se ensombreció aún más. «Y esto es un asunto privado entre marido y mujer». Emma sintió que la atención de la sala se agudizaba. Sintió que el peso del juicio comenzaba a formarse. Una esposa que había abandonado a su marido. Así es como se vería. Así es como Jacob lo presentaría. «No lo estoy», comenzó a decir, pero la mano de Cole se tensó ligeramente sobre la suya. Una señal suave. «No sé quién cree que es esta mujer», dijo Cole en tono conversacional, pero con un matiz de acero en el fondo. «Pero la señorita Dawson es una profesora respetada en esta comunidad y ha dejado claro que no desea hablar con usted. Le sugiero que respete eso y se marche». Jacob dio un paso hacia adelante. Era un hombre más pequeño que Cole, de complexión más delgada, pero ahora desprendía una energía peligrosa. «No sé quién te crees que eres, Mountain Man, pero esto no te incumbe». «Emma, deja esta tontería y ven conmigo»,
Tenemos que hablar. No va a ir a ningún sitio contigo. La voz de Cole se había vuelto más baja, lo que de alguna manera la hacía más amenazante. Y si das un paso más en su dirección, vamos a tener un problema. El sheriff Tom Beckett había estado de pie cerca de la ponchera y ahora se adelantó, su presencia llamando inmediatamente la atención. Era un hombre corpulento, ligeramente aflojado por la mediana edad, pero aún conservaba la autoridad de su cargo y el respeto de la comunidad. «Caballeros», dijo con un tono que dejaba claro que estaba usando la palabra de manera imprecisa, «creo que será mejor que salgamos fuera. No hay necesidad de arruinar la velada a todos los presentes». Jacob se volvió hacia él inmediatamente, con una expresión que pasaba a ser herida y razonable. Era una transformación que Emma había visto cientos de veces. La capacidad de Jacob para convertirse en lo que la situación requiriera para hacerse pasar por la parte comprensiva, el marido agraviado, la voz de la razón. «Sheriff, gracias a Dios este hombre me impide estar con mi esposa. Emma y yo hemos tenido un malentendido y he venido hasta aquí para reconciliarme con ella. No sé qué les ha contado a estas personas, pero estamos legalmente casados y tengo todo el derecho. Emma Dawson no está casada». La voz del pastor Whitfield llegó desde el borde de la multitud. Se había acercado, con su esposa Mary a su lado, ambos con expresiones de preocupación. «Ella vino a nosotros con la documentación adecuada, sheriff. Es viuda», se rió Jacob. Un sonido áspero, carente de humor. «¿Eso es lo que les ha dicho?» «Le aseguro que estoy muy vivo, como puede ver. Mi esposa siempre ha sido propensa al dramatismo. Se escapó tras una discusión y la he estado buscando durante meses. Emma, por favor, vayamos a un lugar privado y hablemos de esto como adultos». Emma recuperó la voz, aunque le temblaba. «No voy a ir a ningún sitio contigo, Jacob. Me fui por una buena razón, y tú lo sabes». «¿Qué razón?» Jacob extendió las manos dirigiéndose ahora al público. «Porque trabajaba muchas horas para mantenerte. Porque esperaba que te ocuparas de nuestra casa. Dime, Emma, ¿qué terrible crimen cometí para que abandonaras tus votos matrimoniales?» Cole sintió que Emma temblaba. Sintió que empezaba a ceder ante la presión del público, ante la manipulación de Jacob, ante el peso de las miradas y los juicios de la gente. Ya había visto esto antes. Los maltratadores solían ser encantadores, convincentes, capaces de hacer que sus víctimas parecieran irracionales. Tomó una decisión. «La señora te ha dicho que no», dijo Cole, con una voz que cortó la actuación de Jacob. «Eso es lo único que importa. Ahora, el sheriff nos ha pedido que salgamos fuera, así que hagámoslo. Tú, yo y el sheriff podemos tener una conversación sobre cómo va a ir esto». La máscara de Jacob se resbaló por un momento, y Emma vio la rabia que había debajo. Vio el cálculo en sus ojos mientras evaluaba a Cole, tratando de determinar si podría vencerlo en una pelea. Conocía lo suficiente a Jacob como para saber lo que estaba pensando. Nunca había sido de los que se echaban atrás ante una confrontación, especialmente delante de testigos. Su orgullo no se lo permitiría. «Está bien», dijo Jacob, «hablemos fuera. Pero Emma también viene. Sigue siendo mi esposa, sheriff. Sea cual sea la historia que les haya contado, tengo el certificado de matrimonio para demostrarlo». A Emma se le encogió el corazón. Si él tenía documentación, si podía demostrar que estaban legalmente casados, la ley estaría de su parte. En la mayoría de los territorios, una esposa era propiedad de su marido y tenía pocos derechos propios. El hecho de que ella hubiera huido podría incluso utilizarse en su contra. Cole le soltó la mano, pero solo para ofrecerle el brazo. «La señorita Dawson vendrá si así lo decide», dijo, «pero estará a mi lado y usted mantendrá la distancia». El sheriff Beckett asintió, claramente descontento con la situación, pero reconociendo que era necesario contenerla antes de que estallara la violencia ante toda la ciudad. «Todos los demás, por favor, continúen con su velada. Pastor, tal vez el violinista podría continuar». La multitud se apartó a regañadientes mientras Cole acompañaba a Emma hacia la puerta, seguido por el sheriff Beckett y Jacob, que los seguía con una furia apenas contenida en cada línea de su cuerpo.
Emma podía sentir las miradas de todos sobre ella. Podía imaginar las conversaciones que tendrían una vez que se marcharan. Podía sentir cómo su nueva vida, cuidadosamente construida, comenzaba a desmoronarse. Pero el brazo de Cole bajo su mano era sólido y firme, y cuando levantó la vista hacia su rostro, vio algo que le dio un destello de esperanza. Él no iba a ceder. No iba a dejar que Jacob se la llevara sin más. Pasara lo que pasara a continuación, al menos no se enfrentaría sola a ello. El aire fresco de la noche los envolvió al salir, y Emma respiró temblorosamente. A sus espaldas, el violín volvió a sonar, primero con timidez, luego con más confianza. El baile continuaría. La vida seguiría. Pero para Emma, todo había cambiado de nuevo, y no tenía ni idea de si esta vez el cambio la salvaría o la destruiría. El viaje hasta la cabaña de Cole les llevó casi toda la mañana. Salieron en silencio antes del amanecer. Emma llevaba solo lo que cabía en una maleta. Había dejado una nota a los Whitfield explicando que necesitaba alejarse de la ciudad y que estaría a salvo. No dijo a dónde iba. Mejor que dijeran sinceramente que no lo sabían si alguien les preguntaba. El sendero de montaña era empinado y estrecho en algunos tramos, serpenteando entre pinos y álamos que empezaban a teñirse de dorado con la estación. Emma cabalgaba detrás de Cole en su robusta yegua, con los brazos alrededor de su cintura para mantener el equilibrio. Y a pesar de todo, del miedo, la incertidumbre, el caos en que se había convertido su vida, sentía algo parecido a la paz. Allí arriba, con el aroma limpio de los pinos y el sonido del viento entre los árboles, las amenazas de Jacob parecían lejanas y menos poderosas. La cabaña de Cole apareció de repente al coronar una cresta, una sólida estructura de troncos con una chimenea de piedra enclavada en un claro que dominaba el valle. Era más grande de lo que Emma esperaba, bien construida y bien mantenida, con un pequeño establo para los caballos y lo que parecía un sótano construido en la ladera. «Es preciosa», dijo Emma mientras Cole la ayudaba a desmontar del caballo. Y no era solo la cabaña en sí, sino todo el entorno. La vista se extendía por kilómetros, mostrando Pine Ridge como un pequeño conjunto de edificios en la distancia, con las montañas circundantes elevándose en capas de azul y púrpura hacia el horizonte. «Me gusta», dijo Cole con sencillez. Llevó el caballo al establo, seguido por Emma, y ella observó cómo atendía al animal con eficiencia y destreza. Todo en los movimientos de Cole denotaba competencia y autosuficiencia. Era un hombre que había aprendido a valerse por sí mismo en todo. Por dentro, la cabaña era sencilla pero cómoda. Una gran sala principal servía de cocina, comedor y sala de estar, con una chimenea de piedra que claramente proporcionaba calor y permitía cocinar. Una escalera de madera conducía a un altillo para dormir. Los muebles eran sencillos, pero de buena factura. Una mesa robusta con 2 sillas, una mecedora cerca de la chimenea y estanterías llenas de libros y provisiones. «Puedes quedarte con el altillo», dijo Cole dejando su bolsa en el suelo. «Yo dormiré aquí abajo, junto al fuego». Emma miró a su alrededor, a ese espacio tan claramente organizado, funcional y solitario de Cole. «Siento que estoy entrometiéndome en tu vida». «No es así». Él comenzó a avivar el fuego, dándole la espalda. «La verdad es que es bueno tener a alguien aquí. Este lugar ha estado demasiado tranquilo durante demasiado tiempo». Durante los días siguientes, entraron en un ritmo inesperado. Emma descubrió que Cole era mejor cocinero de lo que había imaginado. Sencillo, justo, pero bien preparado. Él le enseñó cómo ahumaba la carne para conservarla, cómo identificaba las plantas comestibles, cómo interpretaba el tiempo a partir del comportamiento de los pájaros y las nubes. A cambio, ella organizó su colección de libros, algo caótica. Remendó las camisas que llevaban tiempo en una cesta, esperando a que alguien les prestara atención, y aportó a la cabaña un orden doméstico del que carecía. Hablaron más de lo que Emma había hablado con nadie en años. Cole le contó su infancia en una granja de Virginia, el hermano que había perdido a causa de una fiebre cuando eran niños, cómo se había alistado en el ejército, más para escapar de las expectativas de su padre que por un fervor patriótico particular.
Emma compartió historias de su propia infancia, los sueños de su padre de que se casara bien y el silencioso apoyo de su madre a su deseo de estudiar, el puesto de profesora que había tenido antes de Jacob y que había abandonado cuando se casaron. Me encantaba enseñar, dijo una noche mientras estaban sentados junto al fuego, tras terminar el trabajo del día. Me encantaba ver las caras de los niños cuando por fin entendían algo al leer o cuando los números de repente cobraban sentido. Jacob me obligó a dejarlo. Dijo que no era apropiado que su esposa trabajara, que eso reflejaba mal su capacidad para mantener a la familia. ¿Y lo dejaste? El tono de Cole no contenía ningún juicio, solo curiosidad. Sí. Emma miró fijamente las llamas. Me digo a mí misma que era joven, que no entendía a qué estaba renunciando, pero la verdad es que lo sabía. Simplemente pensaba que el amor significaba sacrificio. Me llevó años comprender la diferencia entre un compromiso saludable y perderte a ti misma poco a poco. Cole se quedó callado por un momento. Creo que todos tomamos decisiones de las que nos arrepentimos cuando intentamos ser quienes otros quieren que seamos. El truco está en reconocerlo antes de perderlo todo. ¿Es eso lo que pasó con el ejército? Intentaba ser lo que ellos necesitaban. Quizás. Removió el fuego, haciendo que las chispas salieran disparadas por la chimenea. Era bueno en mi trabajo, Emma, lo era. Pero me confié. Dejé de cuestionar las órdenes. Dejé de confiar en mis propios instintos. Así es como ocurrió la emboscada. Alguien me dijo que la información era fiable y les creí en lugar de hacer mi propio reconocimiento. 12 hombres murieron porque yo estaba demasiado dispuesto a ser un buen soldado en lugar de uno prudente. Emma percibió el dolor en su voz, la culpa que llevaba como un peso físico. ¿Quién te dio la información? Otro explorador llamado. Se detuvo de repente y Emma vio cómo se le ponía pálido el rostro a la luz del fuego. Llamado Jacob Dawson. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, imposibles y, sin embargo, terriblemente lógicas. La mente de Emma se aceleró. Jacob estaba en el ejército. Lo estaba. La voz de Cole se había vuelto monótona, sin emoción. Había olvidado que solo coincidimos durante unos 6 meses. Y después de la emboscada, estaba tan concentrado en culparme a mí mismo que no lo hice. Se levantó bruscamente y se acercó a la ventana. ¿Cuántos Jacob Dawson podía haber? Pero seguro que no es el mismo hombre. Eso sería. Espera. Emma se puso de pie con el corazón latiéndole con fuerza. Cole, ¿cuándo ocurrió la emboscada? ¿En qué año? Octubre de 1884. Jacob y yo nos casamos en diciembre de 1884. Emma sintió frío a pesar del calor del fuego. Me dijo que acababa de dejar el ejército, que quería empezar de nuevo. Tenía ahorros más de lo que cabría esperar del sueldo de un soldado raso. Una vez le pregunté por ello y se enfadó. Me dijo que no era asunto mío. Cole se había quedado muy quieto. ¿Cómo era entonces? Igual que ahora, más joven, pero sí. De estatura media, cabello oscuro, ojos azules. La mente de Emma estaba conectando piezas que no quería encajar. Tenía cicatrices en la espalda. Me dijo que eran de un ataque indio cuando estaba de exploración. Dijo que apenas había sobrevivido. No hubo ningún ataque indio en la emboscada. La voz de Cole era apenas un susurro. Estaba montada para que lo pareciera, pero los patrones eran incorrectos. Las tácticas eran incorrectas. En ese momento sospeché que alguien blanco lo había organizado, tal vez vendiendo información a los enemigos sobre dónde estaríamos, pero no pude probar nada, y Jacob desapareció antes de que pudiera interrogarlo adecuadamente. Emma se sintió mal. ¿Crees que Jacob organizó la emboscada deliberadamente, que hizo que mataran a tus hombres? Creo que es posible. Cole se volvió hacia ella y vio furia en sus ojos, junto con dolor. Los enemigos habrían pagado bien por información sobre los movimientos del ejército, y a Jacob siempre le gustó más el dinero que la lealtad. Así que cogió el dinero manchado de sangre, dejó el ejército y se casó conmigo 2 meses después. Emma se sentó pesadamente en la mecedora. Todo este tiempo pensé que sabía lo peor de lo que era capaz. Pero si hizo esto, si asesinó a esos hombres por dinero, entonces es más peligroso de lo que pensábamos. Cole había cerrado los puños y yo le había dejado pasearse por Pine Ridge.
profiriendo amenazas cuando ¿debería haber qué? Emma se levantó, se acercó a él y le puso la mano en el brazo. Cole, no puedes estar seguro de que sea el mismo hombre. E incluso si lo es, perseguirlo por algo que ocurrió hace 3 años. Mató a mis hombres, Emma. La voz de Cole se quebró. Si fue él quien nos traicionó, entonces responderá por ello. La voz de Emma era firme, pero no mediante la justicia por mano propia, no sacrificando tu libertad por venganza. Encontraremos la manera de demostrarlo, de hacerle responder legalmente. Pero Cole, necesito que me prometas que no harás nada precipitado. Cole la miró y ella vio la guerra en sus ojos. La parte de él que quería venganza luchaba con la parte que quería ser mejor que eso. Finalmente, asintió, aunque parecía que le costaba mucho. Tenemos que averiguarlo con certeza, dijo. Si es el mismo Jacob Dawson, habrá registros del ejército, información sobre su servicio, tal vez una fotografía. ¿Lo reconocerías? Han pasado 3 años y la gente cambia. Lo reconocería. La voz de Cole era segura. He visto su rostro en mis pesadillas con suficiente frecuencia. Si tu exmarido es el hombre que traicionó a mi unidad, lo sabré. Hicieron un plan. Cole volvería a Pine Ridge al día siguiente, evitando cuidadosamente ser visto. Iría al sheriff y le pediría que buscara información sobre los antecedentes de Jacob. Cualquier registro militar que pudiera haberse solicitado cuando Jacob apareció por primera vez reclamando sus derechos matrimoniales. Mientras tanto, Emma se quedaría en la cabaña, donde estaba a salvo. Esa noche, Emma yacía en el desván, escuchando a Cole moverse abajo, incapaz de dormir. Pensaba en Jacob, en el hombre con el que se había casado. Sabía que era cruel. Había experimentado su violencia de primera mano. Pero esto, la traición calculada a los hombres que confiaban en él, la voluntad de verlos morir por dinero, era una maldad a una escala que ella no había imaginado. Y sin embargo, de una manera terrible, tenía sentido. Jacob siempre había sido capaz de compartimentar, de justificar cualquier cosa que hiciera como culpa de otra persona o como algo necesario para su propio avance. Si podía racionalizar el hecho de golpear a su esposa, ¿por qué no traicionar a sus compañeros soldados? Oyó a Cole subir las escaleras y detenerse en la entrada del desván. Emma, ¿estás despierta? Sí. Si es el mismo hombre, necesito que sepas que eso cambia las cosas. No es solo un marido maltratador del que puedes divorciarte y seguir adelante. Es un asesino y se ha salido con la suya. Los hombres así no paran. Lo sé. Emma se incorporó y se echó la manta sobre los hombros. En la oscuridad, apenas podía distinguir la silueta de Cole. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que esto podría no terminar con los papeles legales y la separación. Podría presionar hasta que uno de los dos, él o yo, no pueda seguir adelante. Emma sintió un nudo de miedo en el estómago, pero también algo más, una especie de claridad. Entonces lo afrontaremos si llega el caso. Pero Cole, pase lo que pase, gracias por decirme la verdad, por no ocultármelo para no herir mis sentimientos. Te mereces saber a qué te enfrentas. La voz de Cole era suave en la oscuridad. Y Emma, no dejaré que te haga daño. Haya hecho lo que haya hecho, sea capaz de lo que sea, no te tocará. Te lo juro. Te creo, dijo Emma, y se dio cuenta de que lo decía en serio. Este hombre, que había comenzado como un extraño al que había suplicado ayuda en un momento de desesperación, se había convertido en alguien en quien confiaba más que en nadie en años. Cole, ¿te quedarás aquí arriba? No por nada inapropiado. Es solo que no quiero estar sola con mis pensamientos en este momento. Lo oyó dudar y luego subir el resto del camino. Se sentó en el suelo junto a la cama, con la espalda contra la pared, y en la oscuridad Emma se inclinó y le cogió la mano. Él la sostuvo con delicadeza, con su palma callosa y cálida contra la de ella, y se quedaron así sentados en silencio hasta que el agotamiento finalmente sumió a Emma en un sueño inquieto. Cole regresó de la ciudad a la tarde siguiente con noticias que confirmaban sus peores temores. El sheriff Beckett había estado dispuesto a compartir la poca información que había recopilado sobre Jacob,
incluido el hecho de que Jacob había servido en el ejército como explorador y había sido dado de baja en noviembre de 1884, en circunstancias que el sheriff había descrito en su breve telegrama como complicadas, y que había una investigación pendiente sobre su posible participación en un incidente que había causado víctimas. Más condenatorio aún, Cole había ido al orden y sobornado a un empleado para que le dejara ver el registro de huéspedes donde Jacob se había inscrito. La letra coincidía con las firmas que Cole había visto 3 años antes en formularios de solicitud e informes. Y cuando el empleado mencionó, sin que se lo preguntaran, que el señor Dawson había hablado con cariño de su época en el oeste como explorador, incluso había mencionado haber servido en el territorio de Montana. Las piezas encajaron con horrible certeza. El exmarido de Emma era el hombre que había traicionado a la unidad de Cole. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Emma mientras se sentaban a la mesa de la cabaña. Las pruebas se extendían entre ellos como una acusación. «No lo sé». La voz de Cole estaba llena de ira, que apenas podía contener. «Una parte de mí quiere ir allí ahora mismo y sacarle la verdad a golpes, hacerle admitir lo que hizo, hacerle pagar por cada una de esas mentiras. Pero eso me convertiría en un asesino también. Y no los traería de vuelta». Cole se alejó de la mesa y se acercó a la ventana. «He pasado 3 años culpándome por sus muertes. 3 años convencido de que fue mi fracaso lo que los mató. Y ahora descubro que no fue mi culpa. Fue culpa suya. Nos tendió una trampa, probablemente vendió nuestra posición y nuestros movimientos a los enemigos a cambio de dinero. Y luego siguió con su vida, se casó contigo, tuvo hijos». Se interrumpió, con los hombros rígidos por la tensión. Emma se acercó a él y le puso una mano en la espalda. «Encontraremos la manera de demostrarlo», dijo. «Contactaremos con el ejército, conseguiremos su expediente militar y prepararemos un caso. Él responderá por lo que hizo. Eso podría llevar meses, incluso años. Y mientras tanto, es libre de amenazarte, de intentar obligarte a volver con él. Se detuvo, apretando la mandíbula. «Anoche mató a uno de mis caballos, el viejo yearling que tenía en el prado debajo de la cabaña». Emma sintió frío. «¿Cómo sabes que fue él?». «Porque dejó una nota clavada en el cuerpo del pobre animal. Decía que esto es lo que les pasa a las cosas que se interponen en su camino». Las manos de Cole temblaban de rabia. «Ha encontrado este lugar. Emma nos ha rastreado hasta aquí. Ni siquiera aquí estamos a salvo». El miedo se apoderó de Emma, agudo e inmediato. «Entonces tenemos que irnos. Ir a algún lugar donde no pueda encontrarnos». «No». La voz de Cole era firme. «No más huidas. Quiere que sepa que nos ha encontrado. Quiere que estemos asustados y desequilibrados. Así es como opera, a través del miedo y la intimidación. Pero yo ya no voy a seguirle el juego. Entonces, ¿qué hacemos?». Cole se quedó callado durante un largo rato, y cuando habló, su voz tenía el control cuidadoso de alguien que toma una decisión difícil. «Le tendremos una trampa. Te usaremos como cebo para atraerlo a algún lugar que podamos controlar. A algún lugar donde pueda acabar con esto». «¿Acabar con esto cómo?». La voz de Emma fue más aguda de lo que pretendía. «Cole, acabas de decir que no querías convertirte en un asesino. No quiero, pero empiezo a pensar que puede que sea la única forma de mantenerte a salvo». Él la miró a los ojos y ella vio el conflicto que había en ellos. El buen hombre luchando contra la tentación de la justicia violenta. No va a detener a Emma. Los hombres como él no se detienen hasta que alguien les obliga. Emma le tomó la cara entre las manos y le obligó a mirarla. «Escúchame. Si lo matas, aunque sea en defensa propia, aunque sea para protegerme, lo perderás todo. Te arrestarán, te juzgarán, probablemente te ahorcarán, y yo habré cambiado una pesadilla por otra, perdiéndote en la horca en lugar de perderme a mí misma con Jacob. ¿Es eso lo que quieres?». «Quiero que estés a salvo», dijo con voz quebrada. «Quiero que pague por lo que ha hecho. Y quiero...». Se detuvo, y Emma vio algo cambiar en su expresión, algo vulnerable bajo la ira. «¿Qué quieres, Cole?». «Quiero un futuro en el que no me despierte cada mañana pensando en hombres muertos
y responsabilidades incumplidas. Quiero dejar de esconderme en esta montaña fingiendo que no necesito a nadie. Y quiero, hizo una pausa y luego dijo en voz baja, te quiero a ti, no por obligación ni por un intento equivocado de redención. Te quiero porque me haces sentir humano de nuevo. A Emma se le cortó la respiración. En cierto modo, sabía que su conexión había profundizado más allá de la relación entre protector y protegida, pero oírselo decir, ver la sinceridad en su rostro, lo hizo real de una forma que no se había permitido reconocer. Yo también quiero eso, admitió. Pero Cole, no podemos construir nada real mientras Jacob se interponga entre nosotros. Y no podemos dejar que te convierta en algo que no eres. Si hacemos esto, si nos enfrentamos a él, lo haremos de la manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta? Reunimos pruebas. Contactamos oficialmente con el ejército sobre la emboscada. Involucramos al sheriff como es debido. La mente de Emma ahora iba a toda velocidad, juntando las piezas. Jacob es arrogante. Se ha salido con la suya toda su vida y eso le ha hecho confiarse demasiado. Esa es su debilidad. Cometerá un error y, cuando lo haga, estaremos preparados. Cole estudió su rostro y poco a poco, la rígida ira de sus hombros comenzó a disminuir. Lo has pensado bien. No he pensado en otra cosa durante días. Emma esbozó una pequeña sonrisa. Sobreviví 8 años con él, aprendiendo a pensar como él, anticipándome a sus movimientos. Es predecible a su manera. Él intensificará sus acciones. Eso es lo que siempre hace cuando no consigue lo que quiere de inmediato. Y cuando intensifique sus acciones, se delatará. Y si se delata haciéndote daño, no tendrá oportunidad de hacerlo, porque tú estarás allí. Emma le apretó las manos. Pero Cole, tienes que prometerme algo. Prométeme que no dejarás que la ira tome tus decisiones. Necesito al hombre prudente y estratégico que era un buen explorador, no al que está consumido por la venganza. Cole cerró los ojos, respiró hondo y cuando los volvió a abrir, Emma vio que había recuperado cierto control. De acuerdo, lo haremos a tu manera, pero si viene a por ti, si te amenaza directamente, se acabó el trato. Me parece justo. Emma se acercó y apoyó la frente contra su pecho. Sintió que él la rodeaba con los brazos, con cuidado y protección. Lo superaremos juntos, juntos, repitió Cole, y en su voz Emma no solo escuchó acuerdo, sino algo que sonaba como esperanza. Pasaron la noche haciendo planes. Cole volvería al pueblo, dejaría claro que estaba visible y que rendía cuentas. Hablaría formalmente con el sheriff sobre la conexión entre Jacob y la emboscada. Iniciaría el proceso oficial de investigación. Emma se quedaría en la cabaña, pero tomaría precauciones. Cole le mostró dónde guardaba su rifle, le enseñó a cargarlo y dispararlo, a asegurar las puertas y ventanas, a pedir ayuda si fuera necesario. No vendrá aquí directamente, dijo Cole mientras le mostraba el mecanismo del rifle. En el fondo es un cobarde. Por eso tiende trampas en lugar de enfrentarse a la gente cara a cara. Pero si lo hace, apunta al centro del cuerpo y no lo dudes. Nunca he disparado a nadie. Las manos de Emma temblaban ligeramente mientras sostenía el arma. Espero que no tengas que ver hacerlo, pero si se trata de él o de ti, Emma, elige a ti misma. Siempre. ¿Me oyes? Ella asintió y él la volvió a atraer hacia sí, apoyando la barbilla sobre su cabeza. Permanecieron así durante un largo rato, reconfortándose mutuamente con su presencia. Esa noche, Cole volvió a quedarse en el loft, pero esta vez Emma no se lo pidió. Simplemente subió las escaleras cuando llegó la hora de dormir y se acomodó junto a la cama sin decir nada. En la oscuridad, Emma volvió a buscar su mano y él entrelazó sus dedos con los de ella. Cole, susurró ella, cuando todo esto termine, cuando Jacob haya recibido su merecido de una forma u otra, ¿crees que podría ser feliz en la ciudad? ¿Volver a formar parte de una comunidad? Creo que podría ser feliz en cualquier lugar donde tú estés, respondió él en voz baja. En la ciudad, en la montaña, en cualquier sitio. Me has recordado que el aislamiento no es lo mismo que la paz. La verdadera paz proviene de la conexión, de tener algo que vale la pena proteger. Emma sonrió en la oscuridad. Te quiero. Sabes,
Probablemente no debería decirlo todavía. Probablemente sea demasiado pronto y demasiado complicado, pero es verdad. Sintió que la mano de Cole se apretaba sobre la suya. No es demasiado pronto. Y yo también te quiero. Desde el primer momento en que me pediste ayuda y confiaste en mí para dártela. Es lo más aterrador y lo más acertado que he sentido en años. Se quedaron dormidos así, con las manos entrelazadas, los corazones empezando a rizanar, mientras fuera el viento susurraba entre los pinos y, en algún lugar del valle, Jacob Dawson planeaba su próximo movimiento. La fotografía lo cambió todo. Emma la encontró mientras Cole estaba en la ciudad reunido con el sheriff. Estaba ordenando la cabaña, tratando de mantenerse ocupada y no pensar en Jacob acechando en algún lugar abajo, cuando tiró una caja de madera de una de las estanterías de Cole. El contenido se derramó por el suelo, con decoraciones militares, cartas antiguas, efectos personales de su época en el ejército y entre los papeles esparcidos, una fotografía de un grupo de soldados. La recogió, sintiendo curiosidad a pesar de sí misma. La imagen mostraba a 12 hombres uniformados, algunos de pie, otros arrodillados, todos con aspecto joven y serio ante la cámara. Cole estaba allí, más joven y menos curtido, con el rostro aún sin las marcas del dolor que ella veía ahora en él. Y de pie justo a su lado, con la mano casualmente sobre el hombro de Cole en un gesto de camaradería, estaba Jacob. Las manos de Emma comenzaron a temblar. Se sentó con fuerza en el suelo, mirando fijamente la fotografía, con la mente luchando por procesar lo que estaba viendo. Jacob también parecía más joven, tal vez de 25 o 26 años, pero era inconfundiblemente él. Los mismos ojos, la misma leve sonrisa, la misma forma de estar de pie que sugería una confianza rayana en la arrogancia. Pero fue la fecha escrita en el reverso de la fotografía lo que la hizo sentir mal. Abril de 1884, 6 meses antes de la emboscada, 6 meses antes de que mataran a los hombres de Cole, ella seguía allí sentada, con la fotografía apretada en la mano. Cuando Cole regresó 2 horas más tarde, le bastó con ver su rostro para saber que algo iba mal. Emma, ¿qué ha pasado? Ella le mostró la fotografía sin decir nada. Cole cruzó la habitación, se la quitó de las manos y se quedó completamente inmóvil. Durante un largo rato, se limitó a mirarla, con el rostro pálido. ¿Dónde has encontrado esto? Su voz era poco más que un susurro. Se cayó de una caja. Lo siento, no estaba husmeando. Solo... Las palabras de Emma se entremezclaron. Cole, es él. Es Jacob, de pie a tu lado. Lo sé. Cole se sentó pesadamente en la mecedora, sin dejar de mirar la fotografía. Había olvidado que existía esta foto. La tomamos después, hizo una pausa, moviendo la mandíbula, de completar una misión particularmente exitosa. Todos estaban de buen humor. Jacob se había unido a nuestra unidad hacía apenas un mes. Parecía un buen hombre, un explorador competente, se llevaba bien con los demás, seguía las órdenes, confiaba en él. Y luego, 6 meses después, nos llevó a una emboscada en la que murieron todos los que aparecen en esta foto, excepto él y yo. Las manos de Cole se apretaron sobre la fotografía, arrugando los bordes. Mira sus caras, Emma. Estos hombres confiaban en mí para mantenerlos a salvo, y yo confiaba en él. Emma se acercó a él y se arrodilló junto a la silla. No es culpa tuya. No podías saberlo, ¿verdad? La voz de Cole era amarga. Yo era el oficial al mando. Era mi trabajo saberlo. Y ahora, mirando atrás, había señales, pequeñas cosas que no cuadraban. Momentos en los que Jacob desaparecía durante horas en misiones de reconocimiento y volvía con información que parecía casi demasiado buena. Conversaciones que se interrumpían cuando yo me acercaba. Pero lo ignoré porque quería confiar en mis hombres, porque cuestionarlos me parecía traicionarlos. ¿Qué tipo de señales? Cole se quedó callado un momento, con la mente claramente repasando recuerdos que intentaba enterrar. La semana antes de la emboscada, Jacob se ofreció voluntario para hacer un reconocimiento en solitario en el cañón donde finalmente nos atacaron. Regresó e informó de que estaba despejado. Perfecto para un acercamiento. Debería haber ido con él.
Debería haber verificado su informe personalmente, pero estaba ocupado con otros asuntos logísticos. Confié en su palabra. Te tendió una trampa. Emma sintió cómo la ira se acumulaba en su pecho, ardiente y feroz. Exploró el lugar, probablemente se reunió con los enemigos. Luego lo preparó todo y te llevó a ti y a tus hombres directamente allí, y se marchó con el dinero manchado de sangre que le pagaron. La voz de Cole sonaba hueca. ¿Sabes qué es lo peor? Durante la emboscada, cuando todo se fue al garete, lo vi. Se suponía que debía estar en la retaguardia, pero ya se estaba moviendo hacia un refugio antes de que se dispararan los primeros tiros, como si supiera exactamente cuándo y de dónde vendría el ataque. En ese momento pensé que solo tenía buenos instintos. Ahora sé que estaba salvando su propio pellejo. Emma pensó en el hombre con el que se había casado, el hombre que la había herido de forma tan sistemática. Sabía que era cruel y controlador, pero esto era un mal de otro orden. ¿Cómo había sobrevivido? Si los enemigos le pagaban, ¿por qué no lo mataron también? Eso me molestaba en ese momento, pero no podía probar nada. La investigación oficial lo calificó de superviviente afortunado, igual que a mí. Cole dejó la fotografía con cuidado sobre la mesa, como si fuera a romperse. Pero ahora, mirando atrás, recuerdo que tenía quemaduras de pólvora en la ropa. Pero ninguna herida, ningún rasguño, ningún susto, solo una ubicación conveniente cuando comenzó el tiroteo. Tenemos que enseñarle esto al sheriff. Emma cogió la fotografía. Esto es una prueba. Demuestra que Jacob estaba en tu unidad. Demuestra que estaba allí cuando ocurrió la emboscada. Demuestra que estaba allí. No demuestra que lo preparara. La voz de Cole sonaba cansada. Necesitaríamos algo más que una fotografía para condenarlo por traicionar a su unidad. Necesitaríamos testimonios, documentación, pruebas de contacto con los enemigos. Y han pasado 3 años. Ese tipo de pruebas ya no existen. Emma sintió cómo la frustración iba creciendo. Sabían la verdad, la veían claramente, pero demostrarla legalmente parecía imposible. Así ha sido hasta ahora. Cole se acercó a la ventana. Y luego vino a por ti. ¿Cuánto tiempo llevabas casada antes de que empezaran los malos tratos? Alrededor de 1 año. Al principio, solo eran palabras, críticas, control sobre mis contactos sociales, gestión del dinero de la casa. Luego se intensificó. La voz de Emma se mantuvo firme a pesar de los recuerdos. ¿Crees que... ¿Crees que se casó conmigo como una especie de... una forma de parecer respetable, tal vez? ¿O tal vez solo le gustaba tener poder sobre alguien? Cole se volvió hacia ella. Los hombres que traicionan a sus compañeros de armas por dinero no actúan según los códigos morales normales. Probablemente, para él solo eras otra posesión, otra cosa que controlar y utilizar. Esa idea hizo que Emma sintiera frío, pero también cristalizó algo en su mente. Cole, piénsalo. Si es tan calculador, si se ha salido con la suya con el asesinato y la traición, ¿por qué está tan obsesionado con recuperarme? ¿Por qué no me deja marchar? Que busque a otra persona a la que controlar. Cole entrecerró los ojos. Porque escapaste. Eres lo único que ha perdido. La única persona que se le ha escapado y su orgullo no puede aceptarlo, lo que significa que seguirá escalando hasta que Emma lo detenga. Un pensamiento terrible que se forma hasta que uno de nosotros muera. Así es como terminará esto para él, ¿no? No puede dejarme ir. No puede dejar que me protejas. Tiene que ganar. Tiene que demostrar que tiene el control. Entonces nos aseguraremos de que pierda. La voz de Cole se había endurecido, pero en nuestros términos, no en los suyos. Pasaron la tarde revisando el resto de los documentos militares de Cole, buscando cualquier otra cosa que pudiera ser útil. Encontraron formularios de solicitud con la firma de Jacob, informes de misiones que había presentado, elogios que había recibido. Cole recordó los nombres de otros soldados que habían servido con ellos antes de la emboscada, hombres que podrían recordar algo útil sobre el comportamiento o los contactos de Jacob. Había otro explorador, dijo Cole de repente, sacando una carta. Un hombre llamado Thomas Garrett.
Se trasladó fuera de nuestra unidad unos 2 meses antes de la emboscada. Recuerdo que él y Jacob no se llevaban bien. Había una tensión que nunca llegué a entender. Tom me escribió después de la emboscada. Dijo algo en su carta que se me quedó grabado. Encontró la carta, la escaneó rápidamente y luego la leyó en voz alta. Siento lo de tus hombres, Cole. Ojalá hubiera estado allí. Quizá podría haber cambiado las cosas. Pero te diré la verdad. Nunca confié en Dawson. Había algo raro en él, siempre haciendo preguntas sobre las rutas de patrulla y los movimientos de suministros. Intenté decírtelo una vez, pero dijiste que estaba siendo paranoico. Quizá lo era. Emma y Cole se miraron. Tenemos que encontrar a Thomas Garrett, dijo Emma. Si sospechaba de Jacob antes de la emboscada, si puede testificar sobre el comportamiento de Jacob, puede que no sea suficiente para un tribunal militar. Pero es algo. La voz de Cole transmitía la primera nota de esperanza que había oído desde que encontró la fotografía, y podría ser suficiente para convencer al sheriff de que Jacob es peligroso, de que tiene un historial de violencia y traición. ¿Dónde está Thomas Garrett ahora? Lo último que supe es que trabajaba como explorador para el ferrocarril en algún lugar del territorio de Wyoming. Cole se acercó a su pequeño escritorio, sacó papel y lápiz. Le escribiré. Si sigue en el mismo puesto, quizá esté dispuesto a venir a testificar, o al menos, a proporcionar una declaración por escrito. Mientras Cole redactaba su carta, Emma volvió a estudiar la fotografía. Miró los rostros de los hombres muertos, tan jóvenes e inocentes, y sintió una oleada de tristeza por unas vidas truncadas por la codicia y la traición. Y también sintió algo más, una mayor determinación. Jacob le había arrebatado a Cole a esos hombres. Le había arrebatado años de su propia vida. Había dejado un rastro de daño y dolor allá por donde había pasado. No iba a salirse con la suya nunca más. Cole, dijo en voz baja, pase lo que pase, hagamos lo que hagamos, estoy contigo. No dejaré que destruya a nadie más. Cole levantó la vista de lo que estaba escribiendo y ella vio en sus ojos una mezcla de amor y determinación que coincidía con sus propios sentimientos. Juntos lo detendremos. Pero Emma, tienes que entender que si esto sale mal, si viene directamente a por ti, lo mataré. Con pruebas o sin ellas, con consecuencias legales o sin ellas, no te perderé. Lo sé. Emma se acercó a él y lo abrazó por detrás. Y no dejaré que arruines tu vida por venganza. Seremos inteligentes. Usaremos su arrogancia en su contra. Los hombres como Jacob siempre se creen más listos que los demás. Esa es su debilidad. ¿Cuándo te volviste tan estratégico? Había una nota de admiración en la voz de Cole. 8 años sobreviviendo. Jacob me enseñó a pensar 3 pasos por delante, a anticipar sus movimientos, a buscar los ángulos que él pasaría por alto porque estaba demasiado ocupado felicitándose a sí mismo. Emma apoyó la barbilla en el hombro de Cole. Él me enseñó cómo sobrevivirle. Ahora voy a usar esas lecciones para detenerlo. Trabajaron hasta bien entrada la noche planificando y preparándose. Cole iría a la ciudad por la mañana, le mostraría al sheriff la fotografía y la carta de Thomas Garrett y solicitaría formalmente que el ejército reabriera la investigación sobre la emboscada. Mientras tanto, Emma se quedaría en la cabaña, pero estaría armada y lista. Establecerían señales, patrones de humo durante el día, destellos de linternas por la noche para que Cole supiera si Jacob se acercaba. Mientras se preparaban para dormir esa noche, Emma se encontró pensando en el extraño camino que la había traído hasta allí. Había huido de Jacob, esperando pasar el resto de su vida mirando por encima del hombro, siempre con miedo. En cambio, había encontrado a Cole, un hombre tan dañado como ella, que cargaba con su propia culpa y pérdida. Juntos eran más fuertes que por separado. Cole, dijo ella en la oscuridad del desván, cuando todo esto termine, cuando hayamos acabado con Jacob, ¿quieres casarte conmigo? Sintió que él se quedaba quieto a su lado. Ya estás casado, no por mucho tiempo. Cuando Jacob sea arrestado y juzgado, el divorcio será sencillo. Y después de eso, Emma se volvió hacia él y buscó su mano en la oscuridad. Quiero casarme contigo. No porque necesite protección, no porque esté huyendo de algo,
sino porque te elijo a ti, porque eres la primera persona en mi vida que me ha hecho sentir como una compañera igualitaria en lugar de una posesión. La voz de Cole se quebró por la emoción. Sí, cuando esto termine, cuando seas libre, sí, me casaré contigo y pasaré el resto de mi vida asegurándome de que nunca te arrepientas de haberme elegido. Sellaron la promesa con un beso, tierno y lleno de esperanza, y se quedaron dormidos abrazados mientras los caballeros de la montaña se acomodaban a su alrededor. Y en algún lugar más abajo, Jacob Dawson planeaba su próximo movimiento, sin saber que sus víctimas se habían convertido en sus cazadores. Cole cabalgó hasta Piney Ridge al amanecer, con la fotografía y la carta de Thomas Garrett guardadas en su alforja. Emma lo vio partir desde el porche de la cabaña, con el rifle al alcance de la mano, tratando de ignorar el nudo de ansiedad en su estómago. Habían acordado que no estaría fuera más de 6 horas para reunirse con el sheriff, enviar el telegrama a Wyoming y recabar cualquier información adicional que pudiera ser útil. Si no regresaba a media tarde, Emma debía suponer que algo había salido mal. Pasó la mañana preparándose inquieta. Limpió y cargó el rifle de repuesto de Cole, colocándolo junto a la puerta. Comprobó las ventanas, asegurándose de que estuvieran bien cerradas y de que tuviera una buena visibilidad de los accesos. Preparó comida que se pudiera comer fría si fuera necesario, y se esforzó por no pensar en todas las cosas que podían salir mal. El sol había alcanzado su cenit cuando lo oyó, el crujir de una rama en el bosque al este, demasiado fuerte para ser natural, demasiado deliberado. Alguien quería que supiera que estaban allí. El corazón de Emma comenzó a latir con fuerza. Se acercó a la ventana y miró a través del hueco de las cortinas. Al principio no vio nada. Luego, un movimiento, un destello de ropa oscura entre los árboles, aún lejos, pero dando vueltas, evaluando a Jacob. Agarró el rifle y comprobó la carga con manos temblorosas. Cole la había hecho practicar. La había entrenado en la mecánica hasta que pudo hacerlo sin pensar. Ahora le agradecía su insistencia. Otro sonido, esta vez desde el oeste. Emma se giró, tratando de mirar en ambas direcciones a la vez. ¿Jacob estaba solo o había traído ayuda? La idea de enfrentarse a varios atacantes le secó la boca. Emma, la voz de Jacob resonó desde el bosque, conversacional y casi amistosa. Sé que estás ahí y sé que el hombre de la montaña no está. Lo vi cabalgar esta mañana. Ahora solo estamos tú y yo, y tenemos que hablar. Emma no respondió. Cole le había dicho, no entres en su juego, no reveles tu posición ni tu estado de ánimo. Deja que se pregunte. Vamos, Emma, no seas infantil. El tono de Jacob se endureció ligeramente. No puedes esconderte ahí para siempre. Al final tendrás que salir. Necesitas provisiones. Necesitas marcharte. Y yo puedo esperar. Soy un hombre muy paciente cuando lo necesito. Ella lo oyó moverse, sus botas crujiendo sobre las hojas caídas. Ahora estaba más cerca. Emma se colocó en un lugar desde donde podía ver la puerta principal y la ventana principal, con el rifle levantado y listo. He estado pensando en nuestro matrimonio, continuó Jacob, con la voz procedente ahora de otra dirección. Ella se dio cuenta de que estaba rodeando la cabaña, buscando puntos débiles sobre lo que había salido mal entre ellos. Y estoy dispuesto a admitir que no siempre fui el marido que debería haber sido. Dejé que el estrés del trabajo afectara a mi vida familiar. A veces fui duro cuando debería haber sido amable. Pero Emma, quemar nuestra casa, fingir tu muerte, eso fue excesivo, ¿no crees? Excesivo. Estaba calificando su huida de excesiva, como si sus años de maltrato fueran solo pequeñas fricciones matrimoniales. Emma sintió que la rabia se sumaba a su miedo y la utilizó para mantener las manos firmes. Pero te perdono. Jacob parecía ahora magnánimo, el hombre razonable que hacía concesiones. Entiendo que estuvieras asustada y confundida. Las mujeres pueden ser emocionales, propensas a gestos dramáticos, pero ahora estoy aquí y estoy dispuesto a aceptarte de vuelta. Podemos empezar de cero, quizás mudarnos a un lugar nuevo. California, tal vez.
empezar una nueva vida juntos. Emma notó que él había dejado de moverse. Se estaba preparando para acercarse a la puerta. Ajustó su agarre del rifle, apuntando con el cañón hacia la entrada. Por supuesto, la voz de Jacob se volvió fría. Esa oferta tiene fecha de caducidad. Si me haces esperar mucho más, si sigues avergonzándome con ese comportamiento obstinado, tendré que tomar medidas más drásticas. ¿Recuerdas lo drástico que puedo llegar a ser, verdad, Emma? La amenaza era clara y le trajo un torrente de recuerdos. Los puños de Jacob, su ira, el miedo impotente de saber que podía hacerle daño y que nadie lo detendría. Pero ella ya no era esa mujer. Había sobrevivido, había escapado, había reconstruido su vida. Y ahora tenía Carbón, alguien que la veía como una compañera, no como una posesión. Última oportunidad, Emma. Sal ahora mismo. Hablaremos razonablemente. Y todos saldremos ilesos. Quédate ahí y tendré que ir a buscarte. Y créeme, no te gustará cómo acabará eso. Emma oyó el traqueteo del pestillo de la puerta principal. Estaba probándolo, comprobando si estaba cerrado. Cole lo había reforzado justo ayer, añadiendo una barra sólida en el interior. Aguantaría, pero no para siempre si Jacob tenía herramientas. El sonido de la madera astillándose la hizo sobresaltarse. Se había acercado a la ventana y estaba usando algo, tal vez una piedra o una herramienta, para romper el vidrio. Emma disparó un tiro de advertencia deliberadamente alto, y el estruendo del rifle fue ensordecedor en el espacio cerrado. El próximo no será una advertencia. Su voz sonaba más firme de lo que se sentía. Jacob se rió, sin humor alguno. Vas a dispararme, Emma. Tú, que ni siquiera has sido capaz de levantarme la voz en 8 años. No eres capaz. Pero había dejado de atacar la ventana. El disparo de advertencia al menos lo había hecho cauteloso. Quizás sí, quizá no, respondió Emma. ¿Pero de verdad quieres averiguarlo? Tengo munición suficiente aquí para mantenerte a raya durante horas, y Cole volverá pronto. ¿De verdad quieres enfrentarte a él? El hombre de la montaña. La voz de Jacob resumaba desprecio. ¿Crees que es tu salvador? ¿Crees que se preocupa por ti? Te está utilizando, Emma. Los hombres como él no protegen a las mujeres por bondad. Lo hacen porque quieren algo a cambio. Te estás describiendo a ti mismo, Jacob. Cole no se parece en nada a ti, ¿verdad? Jacob volvió a moverse y Emma siguió el sonido. ¿Te habló de sus hombres? ¿De cómo los llevó a una emboscada y los mataron a todos? Menudo protector. Sé lo de la emboscada. La voz de Emma era dura. También sé que fuiste tú quien la preparó. Vendiste a tu propia unidad por dinero. El silencio que siguió fue absoluto. Emma casi podía sentir cómo Jacob recalculaba, dándose cuenta de que su secreto había salido a la luz. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado por completo. Ya no era el marido encantador y razonable, sino un hombre frío y enfurecido. Ese tonto entrometido te enseñó la fotografía, ¿verdad? No pudo dejar las cosas como estaban. Bueno, Emma, eso cambia las cosas. Verás, mientras no lo supieras, podía dejarte vivir, aceptarte de nuevo, mantenerte callada y seguir adelante. Pero ahora sabes demasiado, lo que significa que eres un lastre. No puedo permitírmelo. A Emma se le heló la sangre. Este era Jacob sin la máscara, el asesino calculador que se escondía bajo su encantadora apariencia. No te saldrás con la tuya, dijo ella, tratando de mantenerlo hablando, tratando de ganar tiempo. Cole se lo ha contado todo al sheriff. Si me pasa algo, si te pasa algo, el sospechoso obvio es tu montanés sobreprotector. Lleva semanas rondándote. Todo el mundo en la ciudad lo ha visto. Si desapareces, le culparán a él. Mientras tanto, yo seré el marido afligido que vino a reconciliarse, pero llegó demasiado tarde. Ella podía oír la sonrisa en su voz. Siempre se me ha dado bien hacerme la víctima, Emma. Tú lo sabes mejor que nadie. Emma se dio cuenta con repugnante claridad de que él lo había pensado todo. Tenía un plan. Probablemente lo tenía desde el momento en que decidió encontrarla. Ella nunca debía escapar de esto. Pero Cole tampoco. Vas a intentar matarlo también, dijo ella. Cuando vuelva, le tenderás una emboscada,
igual que hiciste con sus hombres. Ahora estás pensando estratégicamente. Te ha costado bastante. El tono de Jacob era casi de aprobación. Aprendí la lección después de lo de Montana. Nunca dejes testigos que puedan relacionarte con el crimen. Si Cole muere, tú mueres, y yo me marcharé como la trágica figura que lo perdió todo. Quizás incluso me quede en Pine Ridge el tiempo suficiente para asistir a los funerales. ¿Crees que sería demasiado? Emma reprimió el pánico y se obligó a pensar. Jacob estaba ahora demasiado confiado, convencido de que tenía el control de la situación. Esa era su debilidad. Siempre lo había sido. Se volvía arrogante cuando creía haber ganado. «Estás olvidando una cosa», dijo Emma. «La carta que Cole envió esta mañana a Thomas Garrett, el explorador que fue trasladado de tu unidad antes de la emboscada, el que nunca confió en ti. Aunque nos mates a los dos, esa carta llegará. Garrett dará un paso al frente. Tu papel en la emboscada quedará al descubierto». Estaba fanfarroneando. Cole había planeado enviar la carta, pero ella no sabía si había tenido tiempo antes de que Jacob apareciera. Pero el silencio del exterior sugería que el farol había funcionado. «Estás mintiendo». Pero la voz de Jacob había perdido parte de su certeza. «¿Lo estoy haciendo?» Cole fue al pueblo esta mañana. Tú lo viste marcharse. ¿Qué crees que estaba haciendo allí? Se reunió con el sheriff, le mostró la fotografía y envió ese telegrama. Esta noche, Garrett lo sabrá todo. En una semana, estará aquí con un testimonio que te pondrá la soga al cuello. Entonces, será mejor que me dé prisa. La voz de Jacob se había vuelto monótona, sin emoción. La voz de un hombre que toma la decisión de matar. «Adiós, Emma. Diría que me ha encantado conocerte, pero ambos sabemos que sería mentira». Emma le oyó alejarse hacia el árbol. Por un momento pensó que quizá el farol había funcionado. Quizás se estaba retirando. Entonces olió el humo. Iba a quemarla de la misma manera que ella había quemado su casa en Street Louis. La simetría atraería su retorcido sentido de la justicia. Emma corrió hacia la ventana y vio que el humo comenzaba a salir de la parte trasera de la cabaña. Había prendido fuego a la pila de leña almacenada contra la pared trasera. Los troncos secos del verano arderían rápido y con intensidad. En cuestión de minutos, la cabaña estaría envuelta en llamas. Tenía dos opciones: quedarse dentro y quemarse o salir y enfrentarse directamente a Jacob. Ninguna de las dos era buena, pero al menos fuera tenía la oportunidad de huir, de luchar. Emma agarró el rifle, respiró hondo para calmar sus nervios y se dirigió a la puerta. Quitó la barra, agarró el pomo y se preparó para afrontar lo que fuera a pasar. Pero antes de que pudiera abrirla, oyó algo que le hizo sentir una oleada de esperanza en el pecho. El estruendo de unos cascos que se acercaban y la voz de Cole gritando su nombre. Había vuelto antes de lo previsto. Había visto el humo o intuido que algo iba mal. Estaba allí. Emma abrió la puerta de un empujón y salió corriendo al claro, mientras el humo comenzaba a salir de la cabaña detrás de ella. Vio a Cole corriendo hacia ella a caballo. Lo vio evaluar rápidamente la situación y vio a Jacob salir de entre los árboles, rifle en mano, apuntando con el cañón a la figura de Cole que se acercaba. «¡Cole, agáchate!», gritó Emma, levantando su propio rifle. Todo sucedió en un instante. Cole se tiró del lado de su caballo. El disparo del rifle de Emma rasgó el aire. El disparo de Jacob se desvió cuando se lanzó a cubrirse. El caballo salió corriendo, aterrorizado. Cole rodó hasta ponerse de pie detrás de una gran roca, y Emma corrió hacia él, zigzagueando, para convertirse en un blanco difícil. Se oyeron más disparos. Jacob disparaba ahora rápidamente. Desesperado o presa del pánico, o ambas cosas. Emma sintió que algo le tiraba de la manga. Oyó el silbido de una bala que pasaba demasiado cerca. Y entonces se encontró detrás de la roca con Cole, ambos respirando con dificultad, la cabaña ardiendo detrás de ellos y Jacob en algún lugar entre los árboles. «Le has disparado». Las manos de Cole la tocaban, buscando heridas. «No, tú. No». La atrajo hacia él por un segundo, en un abrazo feroz. Volví antes porque tenía un mal presentimiento. Vi el humo desde el valle. «Emma, lo siento mucho. Debí saber que vendría hoy. Debí impedirlo». Ella le tapó la boca con la mano. «Ahora estás aquí.
Los dos estamos vivos y vamos a acabar con esto. Cole la miró y ella vio en sus ojos al guerrero que había sido antes de que el dolor y la culpa lo llevaran al aislamiento. Sí, dijo él. Pero Emma, cuando esto termine, cuando empiece el tiroteo en serio, necesito que me prometas que te mantendrás agachada, a salvo, que no intentarás ser una heroína. Lo mismo digo. Emma revisó su rifle y vio que le quedaban 3 balas. ¿Lo hacemos juntos o no lo hacemos? Cole sonrió con tristeza. ¿Juntos entonces? Levantó la voz y llamó a Jacob. Dawson, se acabó. El sheriff lo sabe todo. No puedes matarnos a los dos y salirte con la tuya. Ríndete ahora. Enfréntate al juicio y al menos vivirás. La respuesta de Jacob fue una risa aguda y ligeramente desquiciada. ¿Juicio por qué? ¿Por matarte? Alegaré defensa propia. Tú me atacaste y yo me defendí. Nadie lo cuestionará. Lo cuestionarán cuando Thomas Garrett testifique sobre tu comportamiento antes de la emboscada. Cuando el ejército reabra la investigación y encuentre las pruebas que creías enterradas, la voz de Cole era firme y autoritaria. Estás acabado, Dawson. La única pregunta ahora es si morirás aquí o en una celda. Entonces supongo que me arriesgaré aquí. Jacob abrió fuego y Cole y Emma se agacharon detrás de la roca mientras las balas golpeaban la piedra, haciendo volar las astillas. El clímax había comenzado y, de una forma u otra, terminaría hoy. El sheriff Beckett llegó con 2 ayudantes una hora más tarde, tras ver el humo desde la ciudad y acudir a investigar. Para entonces, la cabaña de Cole era una ruina humeante. Jacob estaba bien atado y vigilado, y Emma estaba atendiendo el corte en el brazo de Cole con los suministros de su alforja. Bueno, dijo Beckett, observando la escena con la expresión cansada de un hombre que esperaba que su tranquilo pueblo siguiera tranquilo. Supongo que será mejor que me contéis lo que ha pasado aquí. Lo hicieron, turnándose para completar las lagunas de las historias de los demás. Emma explicó lo del incendio, las amenazas de Jacob y su confesión de que planeaba matarlos a ambos. Cole añadió los detalles de la pelea, el ataque con el cuchillo de Jacob y la decisión de capturarlo vivo. Beckett escuchó sin interrumpir, tomando notas de vez en cuando en un pequeño cuaderno que llevaba consigo. Cuando terminaron, asintió lentamente. El telegrama que enviasteis esta mañana a Thomas Garrett llegó a su destino. De hecho, ya he recibido una respuesta. En parte, por eso he venido aquí. Sacó un papel doblado de su bolsillo. Garrett dice que tomará el próximo tren hacia el oeste. Debería llegar en menos de una semana. Dice que tiene mucho que contar sobre las actividades de Jacob Dawson antes de la emboscada. Jacob, sentado contra el árbol con un ayudante del sheriff vigilándolo, se quedó muy quieto. Hay más, continuó Beckett. También envié consultas a Street Lewis, a las autoridades de allí, sobre el incendio que supuestamente mató a la señora Dawson. Les interesó mucho saber que estaba viva. Parece que hubo algunas preguntas sobre ese incendio en ese momento. Los vecinos informaron haber visto a alguien que coincidía con la descripción del señor Dawson en la zona la noche anterior, a pesar de que él afirmaba que estaba de viaje. Estaba de viaje, dijo Jacob, pero su voz carecía de convicción. Quizás, o quizás usted mismo provocó el incendio, pensando que su esposa estaba dentro, y se sorprendió cuando descubrió más tarde que había escapado. El tono de Beckett era suave, pero sus ojos eran duros. En cualquier caso, el intento de asesinato es un delito grave en Missouri. También querrán hablar con usted sobre eso. Emma sintió que algo se aflojaba en su pecho. Una tensión que había estado soportando durante tanto tiempo que había olvidado que estaba ahí. Jacob no podía salir de esta con palabras. Había demasiados cargos, demasiados testigos, demasiadas pruebas. Por fin iba a responder por lo que había hecho. No puedes probar nada de eso, dijo Jacob, pero incluso él parecía darse cuenta de lo débil que sonaba. No hace falta probarlo todo, respondió Beckett. Solo hay que probar lo suficiente. Y, hijo, ¿tengo suficiente para mantenerte encerrado durante mucho tiempo? Dijo señalando a sus ayudantes. Subidlo a un caballo. Lo llevaremos de vuelta al pueblo y lo meteré en la celda más segura que tengo mientras esperamos a que llegue el alguacil federal.
Mientras los ayudantes levantaban a Jacob, este miró a Emma por última vez. Ella esperaba ira, esperaba amenazas, esperaba el odio que había definido su relación durante tanto tiempo. En cambio, vio otra cosa: derrota, la comprensión de que finalmente había perdido, que su control se había roto, que la mujer a la que había intentado destruir había sobrevivido y seguiría viviendo mucho después de que él se hubiera ido. Una vez te amé, dijo Jacob en voz baja. Al principio, sí que te quise. Emma sintió cómo Cole se tensaba a su lado, lista para intervenir si se trataba de alguna manipulación. Pero ella le puso una mano en el brazo y dio un paso adelante para mirar directamente a Jacob. No, dijo con voz firme y segura. No me quisiste. El amor no duele. El amor no controla, ni menosprecia, ni destruye. Tú querías poseerme, Jacob. Eso no es lo mismo. Hizo una pausa y luego añadió. Pero te perdono de todos modos, no por tu bien, sino por el mío, para poder finalmente dejarte ir y seguir adelante sin llevar la carga de odiarte. Jacob la miró fijamente, aparentemente confundido por sus palabras. Entonces los ayudantes del sheriff se lo llevaron hacia los caballos, y Emma lo vio partir con una sensación de cierre que no esperaba sentir. Cole se acercó a ella y la rodeó con sus brazos sanos por la cintura. «Has sido muy valiente», dijo en voz baja. «El perdón. No estoy seguro de poder hacer lo mismo». «Lo harás», dijo Emma, apoyándose en él. «Quizá no hoy, quizá no por Jacob, pero algún día por ti mismo. Te perdonarás por lo que les pasó a tus hombres, porque tú no fuiste responsable de sus muertes, igual que yo no fui responsable del abuso de Jacob. Los dos fuimos víctimas de un hombre que eligió el mal». El sheriff Beckett se acercó a ellos con expresión compasiva. «Siento lo de tu cabaña, Brennan. Parece que es una pérdida total». Cole miró las ruinas humeantes y Emma vio aceptación en lugar de dolor en su rostro. «Solo es un edificio. Las cosas importantes se salvaron». Apretó suavemente la cintura de Emma. «Puedo construir otra cabaña». O tal vez miró a Emma. «Quizás es hora de que deje de esconderme en la montaña y vuelva al pueblo. Si cierta maestra estaría dispuesta a cortejar adecuadamente a un antiguo ermitaño». Emma sonrió, sintiéndose más ligera de lo que se había sentido en años. «Creo que eso se puede arreglar». Beckett carraspeó, con aire ligeramente incómodo. «Hablando de eso, hay que tener en cuenta la reputación de la señora Dawson. El pueblo ha estado hablando, y aunque la mayoría de la gente se muestra comprensiva dadas las circunstancias, sigue habiendo... Me llamo Emma Hartwell», interrumpió Emma con firmeza. «Nunca lo cambié legalmente a Dawson. No podía hacerlo, ya que se suponía que estaba muerta. Y tan pronto como se finalice el divorcio, ese será el nombre que usaré. La señorita Emma Hartwell, maestra de escuela». Miró a Cole. «Al menos hasta que tenga motivos para cambiarlo por otro». La sonrisa de Cole fue la más cálida que había visto en todo el día. «Eso suena como un plan». Regresaron juntos al pueblo, Cole y Emma en su caballo, el sheriff y sus ayudantes con su prisionero siguiéndolos. El sol otoñal se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Y Emma pensó en lo lejos que había llegado desde aquella mujer aterrorizada que había susurrado pidiendo ayuda en un baile. Había encontrado su valor, su voz y su futuro. Y el hombre que cabalgaba a su lado había encontrado el camino de vuelta desde el aislamiento y la culpa hacia la conexión y el propósito. Ambos habían estado destrozados, y de alguna manera, al salvarse mutuamente, se habían vuelto completos. Mientras descendían hacia el valle, Emma podía ver Pine Ridge extendiéndose abajo, pequeña e imperfecta, pero su hogar, la escuela donde sus alumnos esperaban su regreso, la iglesia donde ella y Cole podrían algún día intercambiar votos, las calles por las que caminarían juntos, no como protector y protegida, sino como compañeros. Jacob se enfrentaría a un juicio y a un castigo. Thomas Garrett testificaría. La verdad sobre la emboscada saldría a la luz, y Emma y Cole estarían allí para ver que se hiciera justicia, no por venganza, sino por el compromiso compartido de asegurarse de que nadie más sufriera a manos de Jacob. La pesadilla había terminado.
La curación podía comenzar. Y mañana, pensó Emma, mañana tocaría la campana de la escuela y daría clase a sus alumnos. Y Cole estaría allí, no para protegerla del peligro, sino simplemente para estar presente en su vida. Empezarían a construir algo nuevo, algo bueno, algo que honrara a las personas que habían sido y celebrara a las personas en las que se estaban convirtiendo. Juntos, esa era la palabra que más importaba. Juntos, habían enfrentado lo peor y habían sobrevivido. Juntos construirían el futuro que ambos se merecían. Habían pasado 3 meses desde el incendio, desde el enfrentamiento, desde que Jacob Dawson se había llevado esposado. El invierno se había instalado en Pine Ridge con una suavidad que coincidía con la nueva paz de Emma. La nieve cubría las montañas con un silencio blanco, y el humo se elevaba de las chimeneas de toda la ciudad mientras las familias se reunían para protegerse del frío. Emma se asomó a la ventana de la pequeña casa que ahora alquilaba en Maple Street y observó a los niños llegar al colegio. El ayuntamiento se había mostrado generoso tras escuchar toda la historia. Le habían concedido un mes de baja remunerada para recuperarse, la habían ayudado a encontrar un alojamiento adecuado y le habían dejado claro que su puesto estaba asegurado. Más aún, la habían hecho sentir bienvenida de una forma que nunca antes había experimentado. Al parecer, la adversidad la había transformado de la misteriosa nueva profesora en alguien a quien la comunidad consideraba como uno más. Cole estaba construyendo una nueva cabaña en un terreno a las afueras de la ciudad, lo suficientemente cerca como para formar parte de la comunidad, pero lo suficientemente lejos como para mantener parte de la privacidad que aún anhelaba. Emma visitaba el lugar casi todas las tardes después de la escuela, llevándole comida y haciéndole compañía, observando cómo la estructura iba tomando forma. Sería más grande que su cabaña de montaña, con espacio para una familia en el futuro. La idea todavía la ponía nerviosa y emocionada a partes iguales. El juicio había sido rápido una vez que Thomas Garrett llegó. El antiguo explorador no solo había aportado su testimonio sobre el comportamiento sospechoso de Jacob, sino también cartas que había escrito en aquella época documentando sus preocupaciones. Esto, junto con la fotografía, el relato de Cole sobre la emboscada y la propia investigación del ejército, que reveló irregularidades financieras en las cuentas de Jacob que se remontaban a ese periodo, hizo que las pruebas contra él fueran abrumadoras. Jacob Dawson había sido condenado por traición, conspiración para cometer asesinato y una lista de otros cargos que Emma había dejado de llevar la cuenta. El tribunal militar lo había condenado a muerte en la horca. Emma había asistido a la sentencia, no por venganza, sino por la necesidad de ver cómo terminaba todo, de ser testigo del final oficial del capítulo que él había representado en su vida. Jacob la había mirado al otro lado de la sala y por un momento, ella no había visto al monstruo que la atormentaba, sino al hombre destrozado y dañado que había debajo. Eso no excusaba lo que había hecho, pero le ayudó a comprender que su crueldad provenía de su propio vacío, no de ningún fracaso por su parte. «Espero que encuentres la paz», le había dicho mientras se lo llevaban. No estaba segura de si se refería a la paz en esta vida o en la siguiente, pero le había parecido importante decirlo. El divorcio se había formalizado hacía 2 semanas. El juez, dadas las circunstancias, había acelerado el proceso. Emma era libre legalmente, ya no estaba atada a un hombre que había intentado destruirla. Había quemado el certificado de matrimonio en la chimenea y había visto cómo las cenizas se elevaban por la chimenea. Un final simbólico que coincidía con el práctico. Ahora, en esta fría mañana de diciembre, Emma tenía otras cosas en la cabeza. En su bolsillo llevaba una carta de Cole. No era exactamente una propuesta, sino una pregunta. ¿Consideraría ella, cuando llegara la primavera y su cabaña estuviera terminada, convertirla en su hogar juntos? Se casaría con él y construirían una vida que fuera suya, sin estar atormentada por los traumas del pasado, sino informada por ellos, más fuerte gracias a lo que habían sobrevivido. Le había dicho que sí hacía 2 días y habían acordado mantenerlo en secreto hasta que fuera el momento adecuado. Pero Emma se encontró con ganas de compartir la noticia, de decirles a sus alumnos y a la gente del pueblo que la había apoyado que, después de toda la oscuridad, había encontrado algo bueno.
La campana de la escuela sonó, no porque ella la hubiera tocado, sino porque Lily Thompson, temprana como de costumbre, se había encargado de llamar a los demás niños. Emma sonrió ante la iniciativa de la niña y se dirigió a la puerta para recibir a sus alumnos. «Buenos días, señorita Hartwell», dijeron al unísono, entrando en la cálida escuela con las mejillas sonrosadas y charlando emocionados sobre la nieve. «Buenos días», respondió Emma, con el corazón lleno. «Tomen asiento, por favor. Hoy tenemos mucho que ver». Mientras los niños se acomodaban y Emma comenzaba las lecciones del día, se percató de que Cole estaba fuera, visible a través de la ventana, ya que había llegado para ayudar a reparar la valla de la escuela. Un proyecto para el que el pueblo lo había contratado. Uno de los varios trabajos que le habían ayudado a establecerse como un miembro valioso de la comunidad. Él la miró a través del cristal y le sonrió, una expresión privada destinada solo a ella. A la hora del almuerzo, cuando los niños salieron a jugar en la nieve, Cole se acercó a la puerta de la escuela con café caliente y sándwiches. Se sentaron juntos en el escritorio de Emma, comiendo y hablando de cosas cotidianas, de sus progresos en la cabaña, de los planes de ella para el programa navideño de los alumnos, de la carta que habían recibido de Thomas Garrett, en la que decía que vendría de visita en primavera. «Estaba pensando», dijo Cole, dejando la taza de café sobre la mesa. «Cuando nos casemos, ¿te gustaría seguir enseñando? Sé que algunos maridos no lo aprobarían, pero yo no soy como esos maridos». Emma sintió cómo una sensación de calidez se extendía por su pecho. «Me encantaría. Enseñar no es solo lo que hago, es parte de lo que soy». «Bien». Cole le tomó la mano al otro lado del escritorio. «Porque al verte con estos niños, al ver cómo los ayudas y los proteges y les das confianza, Emma, estás salvando vidas a tu manera, con la misma certeza con la que los rescatarías de un incendio. No querría ser la persona que te quitara eso. Eres un buen hombre, Cole». «Brennan», dijo Emma en voz baja, el tipo de hombre que no sabía que existía cuando era joven y lo suficientemente tonta como para casarme por el encanto en lugar del carácter. «No fuiste tonta, fuiste optimista. Hay una diferencia». Cole le apretó la mano. «Y cada día te agradezco que me dieras la oportunidad de demostrar que no todos los hombres son como Jacob Dawson». Se quedaron sentados en un cómodo silencio durante un momento, escuchando las risas de los niños fuera, los sonidos normales de una vida que por fin estaba en paz. «A veces», dijo Emma, «pienso en aquella noche en el baile, en lo aterrada que estaba cuando Jacob entró, en lo desesperada que me sentía. Y entonces pienso en haber recurrido a ti, ese desconocido al que todos temían, y haberte pedido ayuda. Fue lo más valiente que he hecho nunca y la mejor decisión que he tomado». «Yo también pienso en ello», admitió Cole, «en lo cerca que estuve de no ir al baile, de quedarme en mi montaña y no saber nunca que existías. A veces, las decisiones más pequeñas lo cambian todo». El pastor Whitfield había aceptado casarlos en primavera en la misma iglesia donde Emma había pasado su primer domingo nerviosa en Pine Ridge. Tendrían una ceremonia pequeña, solo con amigos cercanos y los alumnos de Emma, nada elaborado. Emma no necesitaba nada elaborado, solo necesitaba carbón y la promesa de un futuro basado en la honestidad, el respeto y el amor genuino. Cuando el sol de la tarde comenzó a descender y Emma despidió a sus alumnos por ese día, se quedó en la puerta de la escuela y miró hacia el pueblo que se había convertido en su hogar. Cole la esperaba para acompañarla a su casa, con el sombrero en las manos y una expresión paciente y satisfecha. Las montañas se alzaban detrás de él, cubiertas de nieve y eternas, y Emma pensó en cómo antes las había visto como un lugar donde esconderse. Ahora eran simplemente hermosas, el telón de fondo de una vida que ella estaba eligiendo activamente, construyendo activamente, día a día. Cerró la puerta de la escuela, tomó el brazo que Cole le ofrecía y juntos caminaron por las tranquilas calles de Pine Ridge, mientras caía la tarde y las luces comenzaban a brillar en las ventanas. Detrás de ellos, la escuela estaba lista para las clases del día siguiente. Delante de ellos les esperaba el futuro, incierto en sus detalles, pero seguro en sus cimientos. A veces, la persona que te salva
es la última que te esperarías. Emma había aprendido esa verdad en una fría noche de otoño. Y ahora, 3 meses después, estaba aprendiendo algo aún más importante, que ser salvada era solo el principio. El verdadero trabajo, la verdadera alegría, llegaba al salvarse mutuamente día tras día, elección tras elección, construyendo juntos algo que era más fuerte que la suma de sus partes. Y mientras las estrellas invernales comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido sobre Montana, Emma Hartwell, que pronto sería Emma Brennan, sintió algo que creía perdido para siempre. Sintió esperanza.